Welcome. Bienvenido a un video que cubrirá los básicos de cómo factorar trinomiales en forma de x squared más bx más c, cuando a igual 1, que significa que el primer término será x squared. Acabamos de aprender a multiplicar dos binomiales juntos. Significa que tenemos algo en forma factorizada y luego que lo multiplicamos, fue en forma ampliada. Y ahora vamos a hacer lo opuesto. Vamos a recibir un trinomio en forma expandida, y se nos pedirá que lo escribamos en forma factorizada. Así que iremos de este formulario a este formulario. Echemos un vistazo a cómo vamos a hacer eso. Si tenemos un trinomial y el coeficiente líder es 1, significa que es en forma de x cuadrado más bx más c, es un proceso adaptado hermoso. Aquí está lo que vamos a hacer. Vamos a hacer dos conjuntos de padres, y colocar los factores de x cuadrados en la primera posición de cada grupo de paréntesis. Cuando el coeficiente líder está a x cuadrado, hay solo dos factores de x cuadrados, y que serían si x. El paso 2 es nuestra tarea principal. Para encontrar los términos que van en las segundas posiciones, necesitamos encontrar los factores de c que se añaden a b. Porque es tan importante decir que otra vez necesitamos encontrar los factores de c que añaden a b. Entonces, por ejemplo, si queremos factor x cuadrado más 8x más 12, comenzaremos haciendo dos conjuntos de padres. Las primeras posiciones en los binomiales ven de los factores de x cuadrados, que serían x, y ahora necesitamos encontrar los factores de 12 que añaden a 8. Ahora es importante que pajemos atención al signo. Aviso, ambos c y b son positivos. Entonces, de nuevo, queremos los factores de 12 que se suman a 8. Ahora si sabes tus tablas de multiplicación realmente bien, probablemente ya puedes decir qué factores serían. Si no puede, lo que quiere hacer es lista de todos los factores de 12. Significa que podría ser 1 por 12, pero que no suma a 8. 2 por 6 y 2 por 6 añadir a 8. Por lo tanto estos son los términos que va en la segunda posición. Ambos estos términos son positivos. Tanto tendremos x más 2 y x más 6. Ahora, también podemos poner los 6 aquí y los 2 aquí. Recuerda, la multiplicación es conmutativa. Ahora, si no sabe sus tablas de multiplicación todo lo que bien, puede encontrar que es útil tener una tabla de multiplicación. Entonces, por ejemplo, sobre el problema anterior, si no podía encontrar los factores de 12, podría buscar 12 en esta tabla. Por ejemplo, aquí hay un 12. Que me dice que dos factores de 12 serían 3 y 4. Hay otro 12 aquí que me dice que los factores de 12 serían 6 y 2. Y el único que falta de esta tabla sería 1 por 12, porque esta tabla es una tabla de multiplicación de 10 por 10. Vamos a ver más ejemplos. Aquí tenemos x cuadrados, 4x, 32. Así que, desde nuestro primer término es x cuadrado, podemos ir adelante y hacer dos juegos de padres. Las primeras posiciones vienen de los factores de x cuadrados, que serían si x, y ahora nuestro objetivo es encontrar los factores de menos 32 que añaden a menos 4. Otra vez, aviso cómo debemos pagar atención al signo. Así que vamos adelante y enumere algunos de los factores de menos 32. Podría ser menos 1 por 32 o menos 32 por 1. Ni de estos factores añadir a menos 4. Intentemos menos 2 por 16 y menos 16 por 2. Otra vez, ni de estos factores añadir a 4. Vamos adelante y pruebe menos 4 por 8, o tal vez menos 8 por 4. Y creo que encontramos al par ganador. Menos 8 por 4 nos da menos 32. Y luego, cuando agregamos estos factores, menos 8 más 4 nos da menos 4. Así que nuestros dos factores serán x, 8 y x más 4. Otra vez, aviso que si el factor es negativo, vamos a escribir menos. Si es positivo, vamos a escribir más. Nuestro ejemplo siguiente, otra vez, los factores de y cuadrado serían y. Aquí queremos los factores de 36 que añaden a menos 13. Una cosa que podemos avisar sobre este problema es, si queremos factores de 36 que añaden a menos 13, los dos factores deben ser negativos para obtener una suma negativa y un producto positivo. Entonces tendremos menos un x menos 36.
que no agrega a menos 13, menos 2x, 18, otra vez, no agrega a menos 13. ¿Qué tal menos 3x menos 12? Bueno, eso no funciona. Pero pienso que el siguiente voluntad. Menos 4x menos 9 nos da 36 y estos factores también agregan a menos 13. Así que utilizaremos estos términos de la segunda posición. Así que un factor será y, 4. El otro factor será y, 9. Vamos a mirar a una pareja más. Los factores de x cuadrado serán x y ahora queremos los factores de 12 que añaden a 1. Y, de nuevo, si sabes tu tabla de multiplicación, probablemente puedes saber lo que sería. Pero, si no, vamos a seguir adelante y listarlos aquí a la derecha. Aviso, queremos que el producto sea negativo, así que un factor será positivo y un factor será negativo. Vamos a ver, tenemos menos 1 por 12 o menos 12 por 1. Estos no tienen una suma de 1, menos 2 por 6 o menos 6 por 2. Otra vez, ni de estos tienen una suma de 1. Siguiente sería menos 4 por 3 o menos 3 por 4. Y uno de estos trabajará. Si queremos una suma de 1, debemos tener un 4 y un 3. Así que nuestros factores serán x, 3 y x más 4. De nuevo, siempre podemos verificar estos multiplicando. Siguiente, tenemos x cuadrados más 28x más 75. Tenemos x y x. Queremos los factores de 75 que añaden a 28. En este caso, solamente consideraremos los factores positivos de 75, desde que sabemos que la suma tiene que ser positiva. Por lo tanto, por supuesto, 1 por 75 no funcionará, pero 3 por 25 nos da un 75 y también agrega a 28. Así tenemos x más 3x más 25. De nuevo, podríamos poner los 25 aquí y los 3 aquí. No cambiará el producto. Echemos un vistazo a dos más. Ahora aviso sobre estos dos problemas. El coeficiente líder no está solo x cuadrado o solo cuadrado. Ahora la razón que pongo estos aquí es que no podemos olvidar el primer paso en cualquier problema de factorización. Y ese primer paso es buscar el mayor factor común. Y en este problema aquí, este 3x es un factor común entre los tres términos. Para que podemos factorar los tres primeros y ver lo que hemos dejado. Si factoramos un 3 de x cuadrado, tenemos x cuadrado. Si factoramos un 3 de 27x, que dejaría 9x. Y si factoramos un 3 de 42, nos quedamos con 14. Aviso, ahora que hemos factorado el mayor factor común, el coeficiente líder dentro de los padres es ahora un 1. Así que podemos proceder a intentar factorar el trinomial interno. Vamos adelante y pruébalo. Tenemos un factor de 3 y luego dos conjuntos de padres. La primera posición consistiría en x y x, de los factores de x cuadrado. Y ahora queremos los factores de 14 que añaden a menos 9. Como la suma debe ser negativa, solo tenemos en cuenta cuando los dos factores de 14 son negativos. So menos un x menos 14, que no suma a menos 9. Pero menos 2x menos 7 nos da 14. Y, cuando sumamos estos, conseguimos menos 9. Así que vamos a tener x, 2 y x, 7. Bien, en nuestro último ejemplo, otra vez el coeficiente líder no es 1, por lo que debemos buscar el factor común más grande. Aviso, todos estos términos tienen un factor de 2, así como un factor de y en común. Así que vamos a factorizar 2 y. Nos dejaríamos con y cuadrado, 6 y, 40. Y, de nuevo, aviso que el coeficiente líder dentro de los padres es 1. Para que podemos ir adelante y factorar el trinomio interior como hicimos los ejemplos anteriores. Así que tendremos 2 años y luego dos grupos de padres. Tendremos aquí y aquí y aquí. Y ahora queremos los factores de 40 que añaden a menos 6. Como el producto debe ser negativo, tendremos un factor positivo y un factor negativo. Vamos adelante y comience con menos 2 por 20 o menos 20 por 2.
los que no trabajan porque no suman a menos 6. Vamos adelante y pruebe menos 4 por 10 o tal vez menos 10 por 4. Ahora, creo que lo hemos encontrado. Menos 10 por 4 nos da menos 40 y la suma también es menos 6. Tenemos 10 y más 4. Eso lo hacerá por lo básico para factorar un trinomial con un coeficiente líder de 1. Gracias por ver.